Hola ingeniosos, ¿sabían que los primeros zoológicos eran colecciones privadas de algunos reyes y que se pudieron encontrar en civilizaciones de China y Egipto? El primer zoológico que fue noticia fehaciente fue el zoológico de Montezuma, que tuvo el emperador azteca en su capital Tenochtitlán. Fue descrito por Hernán de Cortés en 1520. Hoy día vamos a hablar sobre zoológicos y conservación. Habla Inge, ingenio y pasión en acción. Hola ingeniosos, hoy día tenemos una invitada y es Grecia Gutiérrez. Grecia es bióloga egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha laborado más de 6 años en el Zoológico Parque de las Leyendas en Lima, Perú, y actualmente está trabajando en proyectos relacionados a cambio climático e investigación. Entonces, con esto le damos la bienvenida a Grecia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar en este espacio. Grecia, pues bueno, hablar un poquito que tú ya has tenido experiencia y tienes experiencia en lo que es bienestar animal, y pues por eso hoy día queríamos hablar un poquito sobre zoológicos y conservación, porque es un tema un poco polémico, por decirlo así. Siempre. Entonces, sí, siempre. Eh, ¿cómo tú definirías lo que es un zoológico actual, ¿no? Porque yo veía definiciones antiguas y era como que te decían demostraciones de colecciones de animales, pero actualmente un zoológico es más que eso, ¿no? ¿Cómo tú definirías un zoológico? Sí, yo creo que la definición de zoológico ha pasado, como mencionas, por muchísimas etapas a lo largo de toda la historia. Empezó siendo colecciones, por allí empezó tal vez siendo de una u otra manera algo científico, porque se iban a los lugares donde estaba la naturaleza in situ, agarraban los animales, los capturaban y era como una especie de investigación, descripción de muchas especies. Luego pasó ya a ser algo más recreativo, ¿no? Como un espacio donde las familias iban a tomarlo como ya de una manera, no tanto como una investigación, sino más como un espacio de recreación. Y actualmente yo creo que un zoológico podría ser considerado, los zoológicos que tienen sus planes de investigación, que tienen sus planes de manejo y siguen ciertos requisitos, podrían ser considerados como no solo un centro de recreación, sino investigación, también un centro de educación, y también es un lugar cultural que es bastante importante dentro de una comunidad o un espacio. ¿Actualmente tú dirías que los zoológicos son necesarios? Eh, es una pregunta bastante compleja, en realidad. Yo creo que son espacios que existen y que deberían ir cambiando para mejor. Entonces, un zoológico ya no puede ser lo mismo que hace 10 años, ya no puede ser lo mismo que hace 20 años. Un zoológico tiene que estar apuntando hacia un objetivo que es el máximo bienestar que puede tener un animal en cautiverio. No, en el caso del Parque de las Leyendas, donde trabajé durante bastante tiempo, el parque, si bien tenía o contaba con algunos animales exóticos como, por ejemplo, jirafas o leones, que obviamente no están libres en nuestro país, también contaba con una gran parte de animales que habían sido rescatados de tráfico de vida silvestre. Entonces, muchas veces el Estado rescata estos animales, no pueden ser devueltos a la naturaleza o están copados las demás instituciones donde los pueden tener albergados, y los zoológicos empiezan a ser esta importante herramienta para poder tomar esos animales, rescatarlos y darles la mejor calidad de vida que se les puede dar, ¿no? Porque muchos de ellos ya no pueden volver a vida silvestre. Entonces, por allí creo que es donde debería ir la función de un zoológico, o sea, hacer investigación y a ponerse el máximo objetivo de brindar bienestar animal a los animales que tienen ahí albergados. Justo respecto a eso, creo que es donde cae más la importancia, sobre todo en nuestros países, ¿no? Donde el tráfico ilegal es tan alto, porque si
comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, yo creo que la mayoría de animales que llegan es por intercambio o por custodia ilegal como mascota, pero no es tanto por tráfico mismo como lo podemos ver en Perú o en Latinoamérica. Y creo que esto es mucho, esto la gente no lo entiende, o sea, creen que los zoológicos obtienen estos animales, los compran, o van y los sacan de la selva, ¿no? Y no saben toda la cadena de tráfico que existe detrás de estos animales que están en exhibición. Y yo creo, no sé, quería saber tu opinión, también es por la forma como los zoológicos en Perú eh, colocan o exhiben a los animales, porque me tocó, ¿no? A mí me gusta mucho viajar y visitar muchos zoológicos para comparar. Y yo vi, por ejemplo, en algunos zoológicos de Estados Unidos que si a un animal le faltaba la cola, le faltaba la pata, le faltaba algo por tráfico, etcétera, aún así estaban en exhibición. Y estaban en exhibición porque tú querías mostrar lo que le pasa a un animal cuando viene de tráfico y ponían a un voluntario, un practicante al costado de la exhibición. Entonces tú ibas y él te decía, ah, es que eso pasó por esto, por esto, por esto. Y en Perú esos animales no van a exhibición, te ponen solo los animales bonitos. Entonces, yo no sé si ahí viene el cambio, ¿no? El mensaje que quieres dar al público. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, claro que sí. Ahora que o sea, hay dos cosas importantes, ¿no? Una, que nuestro país es súper diverso y este problema de tráfico es un problema top aquí, ¿no? Tenemos el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de animales lo tenemos como que uno de nuestros problemas principales, ¿no? Entonces, si tienes un país que tiene esta problemática, las autoridades tienen que visibilizarlo. O sea, las personas no se pueden tapar los ojos y decir, no existe el tráfico, los animales a diario son capturados y son vendidos. Entonces no podemos cerrar los ojos de una realidad que existe en nuestro país. Y esta realidad, creo yo, podría ser muchísimo mejor manejada si es que las personas fueran totalmente conscientes de qué es esa realidad, o sea, de cuántos animales se trafican, a dónde llegan, cómo llegan, y eso es un tema de comunicación muy importante que se está dejando de lado. Entonces, si bien el Estado, CERFOR, comunica, yo creo que hay una gran oportunidad de mejorar ese canal de comunicación para que nuestro país, o sea, para que las personas o los peruanos, cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y cuál es el problema con los animales allá? La gente por lo menos tenga un básico de conocimiento de decir, sabes que a diario se trafican tantos animales, sabes de que esta es la problemática. Entonces ya cuando el visitante informado llega a un zoológico, ya no lo ve con esta negatividad envuelta, pues, ¿no? Y nosotros en el Parque de Leyendas recuerdo que hubo un tiempo, que fue mucho tiempo, donde nos trajeron era una tucaneta, que le había tenido una de sus patitas. Entonces, tienes mucha razón, o sea, en el parque también te ha pasado eso, ¿no? Era, al animal le falta como que pelo acá, o sea, ella no tiene la colita, o no tiene la pata, chao, ¿no? No hay exhibición. ¿Por qué? Porque la gente al final se iba a quejar, ah, no, este animal está maltratado. Pero ahí venía la otra parte, o sea, ¿por qué no tomar este problema, entre comillas, como una oportunidad para poder enseñar a las personas cuáles son las consecuencias del tráfico? Entonces, lo que hicimos en esa época fue tomar a Tuki, porque se llama Tuki, y empezar a dar charlas, y yo llevaba a Tuki en brazos y los mostraba a Tuki con su patita. Tuki hacía su vida normal sin su pata. Con él no era el problema, él tenía un carácter súper lindo y especial de atacar gente. Pero a mí me encantaba esa oportunidad porque realmente, si las 20 personas que iban, por lo menos unas 3 o 4 o 5 quedan impactadas de la historia. Exacto. Ujú. Entonces ya creas conciencia, creas educación, esa persona se va a ir del zoológico con un mensaje y la próxima vez va a pensar 2 veces antes de comprar un lorito, o ver un lorito o ver una tortuguita, ¿no? Pero no podemos taparnos los ojos ante una realidad que existe y que probablemente seguirá existiendo porque el tema del tráfico es muy complicado, hay envuelto muchísimo dinero y muchísimas influencias. Entonces, mientras más, con más información tengamos, mejor. Ujú. Sí, es verdad. Y a mí me pasó cuando yo era voluntaria en la Granja Villa, ¿no? Que es otro zoológico en Lima.
y yo hacía el tour de las aves, ¿no? Y presentaba a las aves y les daba de comer. Y me tocaba mucho que los niños decían, ah, yo quiero, papá, yo quiero uno así, yo quiero uno así. Y yo lo que empecé a hacer fue, yo investigué el tráfico de pihuichos, porque en esa instalación teníamos muchos pihuichos. Y son los que más llaman la atención a los niños, ¿no? Entonces, ah, yo quiero un pihuicho. Entonces yo empecé a investigar de cómo es el transporte de los tubos de PVC, donde los duermen y los colocan, de cuántos sobreviven. Y entonces yo me acuerdo que es que uno es joven y es rebelde, ¿no? Entonces hacía las cosas sin preguntar. Y yo me acuerdo que dentro del tour yo empezaba a hablar de tráfico y yo les decía, cuando escuchaba eso, decía, ah, ya, pero por ese pihuicho que tú estás viendo ahí, 10 murieron, ¿no? Entonces yo fui contando y lo bueno es que tuvo una buena aceptación de parte del público y pues me dejaron continuar ese tour. Y yo decía, ¿por qué es que no se puede hacer en más sectores, en más zoológicos, ¿no? Dejar este mensaje, porque para eso están los zoológicos, está para educar. ¿No? Y si tú puedes ir dejando estas cositas pues si les gustan los animales, pues sé veterinario, sé biólogo, pero no pidas tenerlo como mascota, ¿no? Y sí, yo creo que toca más cambiar ese foco que tienen los zoológicos de ser tan estilistas, ¿no? De poner los animales súper bonitos y todo eso, y más mostrar la realidad de lo que Exacto. está Es pasando. más, o sea, hay estudios, hay investigación desde hace muchísimos años. No es investigación de acá en Perú, es de otros países, donde te indican que las personas cuando visitan un zoológico, porque también hay estudios de percepción de qué es lo que siente una persona cuando va, cómo ve un animal, cómo las personas pueden determinar si un animal está bien o está mal. Preferían no ver el animal o ver tal vez la orejita de un animal y se llevaban la mejor impresión y una muy buena percepción de un zoológico si ellos veían que el ambiente del animal estaba súper bueno, que era lo más natural posible, si ellos veían que el animal estaba muy bien, ¿no? A diferencia de que si vas a un zoológico que parece una vitrina de exhibición, el animal está totalmente expuesto, no tiene ningún tipo de refugio, como muchas veces pasa, ¿no? Tal vez dentro de la falta de información, algunos cuidadores o algunos encargados prefieren que el animal en esta exhibición o el mismo visitante te exige ver el animal, ¿no? Porque no tiene conocimiento de qué es bienestar. Y puedes ver el animal como que en la vitrina, un mono nocturno que está sin refugio a las 10 de la mañana, pero no existe bienestar y las personas se llevan una muy mala percepción y al final termina como que es una autopatada, pues, ¿no? Porque te vas con un público que ya no va a regresar o que se va con una muy mala percepción del espacio. Y justo esas cosas también, por ejemplo, había zoológicos que yo vi, por ejemplo, los recintos donde son de murciélagos o de animales nocturnos, es como que tiene otra instalación que es todo un cuarto oscuro y tú entras y como que tienen unas luces muy bajitas donde tú puedes buscarlos y ver y tú te llevas otra percepción porque están respetando o están por lo menos siguiendo el lineamiento del comportamiento del animal. O sea, tú estás dejando aún que el público vea la exhibición, pero bajo el comportamiento natural del animal. O esas cópulas, ¿no? Donde el animal puede dormir, invernar, y tú solamente ves por un huequito que el animal está durmiendo y te están explicando, ¿no? Sí, Y y en realidad también es una experiencia bien interesante para el visitante, porque sí, ajá. el animal es como que está en un muy buen ambiente, en un muy buen recinto, y le brindas al visitante, si tienes como un buen equipo de creatividad, de un buen equipo que haga las instalaciones adecuadas, le brindas al visitante también esta experiencia bonita de entrar en un túnel, como que estar inmerso en la oscuridad de la selva, y así le vean como que la patita del murciélago, o sea, es una reacción totalmente diferente y es una experiencia totalmente diferente. Y yo creo que eso se tiene que seguir apuntando y quitarnos la idea de que tener el pasto verde y recontra cortado como si fuera una alfombra no necesariamente es lo mejor, en realidad no es lo mejor para una exhibición. Se ve estéticamente bonito, parece un jardín, pero no es lo que el animal necesita y no necesariamente es lo que se vería lindo a través de los ojos de un visitante, ¿no? Creo que priorizar al animal que está viviendo en ese recinto más que al público que va a ir a ver, ¿no? Porque al final el recinto es para eso, es para el animal que está viviendo ahí. Exactamente. Em, Ahora, antes de pasar a la otra, justo aquí me acordé de un tema que es la alimentación con presas vivas.
que a mí me pasó, porque para mí se me hacía muy natural, pues si la serpiente tiene que comer animales vivos, pues estoy alimentando, es algo que pasa en la naturaleza. Los niños tienen que aprender que eso pasa, ¿no? Y para mí se me hacía muy obvio, pero a nivel del público de Perú, aún siento que son muy susceptibles a ver esas escenas, ¿no? De ver alimentación tal cual. Y como que teníamos que cambiar el horario de alimentación y tienes que acoplar al animal a esos Claro, horarios. y ¿Te ha siempre, pasado eso? no, Sí. sí, de todas maneras, muchas veces, en especial Ujú, con roedores, porque con peces ujú. me encanta porque igual tenemos esta doble moral. Si tú ves que Sí. un tongo está cazando un pez, es como Sí. que, ay, qué divertido, como que, ay, ojalá. Ajá, Pero si ves sí. un ratoncito es como que ya la cuestión cambia, pues no, o un conejo, Ujú, por ejemplo, ¿no? A mí me chocaba mucho dar conejos, porque he tenido conejos ujú. como mascota, entonces, o sea, yo estaba así, o no veía, o no participaba, No veo, no siento. o no se puede. Pero igual es, o sea, lo que he podido rescatar del tema de alimentación con animales vivos es muy bueno para los individuos que tienen estos comportamientos de cacería, es muy bueno Ujú. la alimentación fresca también. Tú como optimiza acá tal vez me puedas dar un poco más de chance con el tema de nutrición. Es muy bueno que los animales consuman en alimento fresco. Hay vitaminas de que se van perdiendo o nutrientes que se van Oxidan, ujú. perdiendo cuando ya tienes alimentos congelados. Y el tema de alimentación, sí, siempre con muchas pinzas, acompañado de alguien que pueda explicar al público qué es lo que está pasando. Y también hay una delgada línea, ¿no? Porque igual tú tienes estos roedores y estos peces en un bioterio. Siguen siendo animales, siguen siendo parte Ujú. temporal de tu colección y también tienes que mantener bienestar Animal en de el ellos. espacio. Ujú, Exacto. Nosotros ujú, en el bioterio eran cajas enanas con las ratas, entonces era como que, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo esto puede cambiar? Porque las ratas, así sean en algún momento alimento, lo fueron, pero también tienen el derecho de tener buenas instalaciones en el tiempo que estén allí dentro del parque, ¿no? Entonces, no es ujú, cuidar, igual es comida, igual un animal estresado no es buen alimento para otro, entonces tienes que ujú, mantener o procurar mantener el bienestar a los animales que van a ser presas y también a tus animales de la colección. Y, por ejemplo, también evaluaba mucho si es que el resultado de la alimentación de un animal vivo era beneficioso para el animal al que yo estaba o el que yo le quería ujú. dar, ¿no? Por ejemplo, había unos leones que no tenían ni idea qué hacer con las ratas. Y las ratas Sí. se les prendían la nariz o cualquier cosa. Y no era, o sea, el león se asustaba, la rata se asustaba y salía cualquier cosa, ¿no? O con conejos también. El pobre conejo sufría, el tigre nunca se lo comía, solo lo mía. Es así, Ujú, súper complejo también. Entonces, siempre ir evaluando, siempre ir colocando esta información que es muy importante. Realmente vale la pena este tipo de enriquecimiento con quién, qué animal sí lo va a aprovechar y qué animal ujú. no, no siempre va a funcionar igual. Y siempre, como te digo, procurando tener este balance de bienestar a todas las especies que están dentro de tus manos, ¿no? Para mí eso ha sido bien Ujú. importante, ha sido un tema de alimentación en vivo, es bien complicado, pero es Sí. muy beneficioso y como te digo, si hay público, siempre acompañado de alguien que pueda explicar por qué se hace esto. Me parece también que hay en países que está totalmente prohibido por bienestar animal. Me parece que Europa es uno de los países, uno de los países de Europa básicamente no usan, presas vivas. En Estados Unidos yo vi, pero era bajo un sistema de preliberación. O sea, todos los animales que iban a ser liberados en una reserva natural, ahí se usaban presas vivas porque tenías la justificación de que esos animales tienen que aprender a cazar. Exacto. Ajá, Tienes que tener ajá, una justificación, porque si ujú, no, es como, le doy el ratón vivo, pero ¿por qué? O sea, si el ujú. animal ni siquiera le presta atención, ¿no? ¿Cuántas veces nos han escapado ratas porque los felinos no saben? Sí, ajá, Veías ajá. una rata corriendo por el zoológico, una rata blanca, y era como pasa acá. Esto nunca debe pasar. Entonces, sí, obviamente tienes que súper justificar. Igual los métodos, digamos, los métodos en que vas a sacrificar un animal también tienen que ser buenos métodos para asegurarte de que ese animal no sufra al momento de Ujú, beneficiarlo, ¿no? ujú, Es sí, complejo y es más complejo todavía, por ejemplo, uno que está metido dentro del bienestar animal lo entiendes, pero es mucho más complejo explicarle al cuidador, si es que para el cuidador no es importante, oye, la rata ujú. también sufre.
sufre, ¿no? Entonces, o la cabra también sufre, el conejo también sufre, entonces hay que tener mucha paciencia para poder como que tener todo el proceso bien justificado y explicar bien y aprovecharlo al máximo, si es que se da. Sí, claro. Entonces, a todo esto, ¿no? Ya hablamos qué son los zoológicos, más o menos un poco del manejo, bienestar animal. Finalmente, ¿los zoológicos realmente contribuyen con la conservación? O sea, en un mundo ideal, ¿cómo es que ellos podrían contribuir? Para mí, un zoológico contribuye a la conservación si tienes un plan de conservación. O sea, la idea no es que tengas animales encerrados y la gente venga, pague, se divierte, ve al león y se Ujú, va, ¿no? Si tienes ujú, leones, si tienes jirafas, ¿por qué tienes un león y una jirafa en un zoológico? ¿Cuál es el beneficio a la especie de tenerlo en cautiverio? Porque tenemos que ser realistas. Un animal en cautiverio es un animal que tiene estrés. O sea, si ujú, tu espacio sea perfecto, sea hermoso, ese animal está encerrado, no está en su ambiente natural, no cumple su ciclo vital completo, hay muchos ujú. comportamientos que no va a poder como que satisfacer, Expresar, ajá, ajá, exacto. expresar, estando en Ujú, cautiverio. Entonces ya tienes tus animales en cautiverio. ¿Por qué tienes leones? ¿Por qué los quieres reproducir? Si los vas a reproducir, ¿por ujú, qué? Para que vengan las cámaras y te digan que es hermoso el cachorro. ujú, No, tienes que tener un plan que te diga, oye, tengo leones y los voy a reproducir porque esta especie tiene este pool genético que está en peligro y quiero mantener el ADN acá conservado o quiero tener algún plan de reproducción con este otro animal para poder tener cachorros y en algún momento reintroducirlos a este espacio donde la especie está ujú, en peligro, ¿no? Si tengo loros, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a continuar teniéndolos en cautiverio si no tengo ningún plan que lo acompañe? Entonces, ujú, para mí, en un mundo ideal es que cada especie que esté en cautiverio tenga un porqué. Si son ujú, animales exóticos como una jirafa, león, tigre, tienes que tener un plan de conservación para esas especies que justifique que estén en cautiverio. Y respecto a tráfico, para mí un zoológico es una herramienta indispensable para poder recepcionar esos animales, rehabilitarlos. Ahí nuestro país colapsa porque ya la autoridad tiene tantos animales que llegan todos los días que ya no tienes dónde reubicarlos, ¿no? Las ujú, personas no son conscientes de esto, piensan de que me traen una tortuga y la libero de nuevo en la selva y todo bien. No, o sea, llegan, ujú, no sabes de dónde salieron, no sabes si han tenido enfermedades en el camino, cómo puedes retornarlos a un espacio. Tal vez retornas este loro ya tuvo una enfermedad y va a contaminar al resto de la población y tu población después muere. Entonces, es un camino bastante complejo que hay que seguir para poder reintroducir una especie y los zoológicos deberían ser como estas armas que te ayudan a recepcionar esos animales, ¿no? Y con ujú, gente que haga investigación para que ayude a que esos animales, si es que van a volver, que puedan pasar por un proceso de rehabilitación y regresar a espacio, y si no pueden regresar porque han sido mutilados o han sido mascotas y las mascotas ya no pueden volver, que tengan un espacio adecuado en un lugar con un zoológico donde puedan ser embajadores educativos, ¿no? ujú, Enseñan el mundo. exacto. Pero para mí sí, no es justificable tener animales encerrados a menos de que tengas un porqué. Que fue algo que yo noté mucho, o sea, yo trabajé muy poco tiempo en zoológicos porque la verdad no aguanté mucho la forma como son, ahorita están funcionando ahorita, ¿no? No siento que hay no se está priorizando las especies que se deben priorizar, se está priorizando más lo comercial, lo que a la gente le gusta ver más, ¿no? La especie más bonita, la especie más llamativa, y yo siempre escuchaba eso, como que hay que reproducir tal especie, pero yo tenía en mi cabeza, pero tienes animales que son endémicos, que están en riesgo de extinción y los tienes acá y no te enfocas en ellos. Entonces, ¿por qué te enfocas tanto en fauna que no es endémica y que solo tienes un individuo? ¿No? ¿Y qué puedes hacer solo con ese individuo si tienes una pareja de otra especie que sí necesita tus esfuerzos, ¿no? Y eso yo jamás lo entendí y yo siempre hice mucha pelea por eso, pero siento que todavía está muy comercializado en Perú. Sí, es que hay un divorcio enorme entre el negocio y la investigación dentro del zoológico. Es un divorcio que en realidad ni siquiera debería ser divorcio, ¿no? Uno creo que si trabajas en conjunto
el área de investigación, de bienestar, con un área de marketing. O sea, puedes trabajar con muchísima más información, porque obviamente siguen siendo negocios y van a buscar la rentabilidad, ¿no? Eso, o sea, si no, si tu zoológico no es rentable, si la gente no va, no tienes cómo mantener a los animales que están ahí, ¿no? Que se benefician, por así decirlo. Entonces yo entendía esa parte de, ok, tengo una jirafa, un león, un tigre, que no son de aquí, probablemente su pool genético nunca va a ser tomado en muestras, porque ni siquiera por acá se pensaba en zoología sacar muestras. Pero entiendo de que la gente viene a ver la cebra, viene a ver la jirafa, y como estas especies son llamativas, jalan al público y luego ese dinero se redistribuye para la alimentación de todos, ¿no? Pero yo creo que podría ir muchísimo más. O sea, ese es como que un paso básico. Otro paso es como, oye, tienes, como dices, tenemos tantos animales silvestres acá, ¿por qué no como que agarrar esas especies, ver qué más se puede hacer? Hay tantas actividades tan bonitas que se puede hacer con el público. Entonces por ahí nos falta más gestionar, nos falta más comunicación, nos falta más trabajar en equipo, no divorciados marketing y la parte de manejo de animales, para que se pueda cambiar esta imagen, pues, ¿no? De un zoológico como un negocio, sino más como un centro más integral. Y además, la investigación no necesariamente tiene que ser aburrida. O sea, tú puedes hacer talleres con los niños explicándole cómo se hace investigación, no mini científicos. Yo me acuerdo que fui a un parque en México que tenía pues también parte de diversión y todo eso, pero tenía su laboratorio de conservación de mariposas, por ejemplo, y tú podías ver cómo ellos estaban trabajando. Y es interesante porque tú aprendes que, o sea, tú estás pagando por una entrada, pero sabes que parte de esa entrada está yendo a la conservación porque lo estás viendo qué están haciendo. Y al menos a mí se me hace muy triste que como que la información más básica científica de especies neotropicales vienen de países como Brasil, por ejemplo. Y son especies que también tienen distribución en nuestro país, pero jamás viene de Perú o solo son descripciones, no es algo muy profundo, ¿no? Y es lo máximo que podemos encontrar, y no es porque no hay, tenemos buenos profesionales, tenemos los animales, falta la iniciativa de dar apoyo a eso, y que los zoológicos sean abiertos de mente, porque muchas veces también se cierran y no quieren hacer investigación. Hola ingeniosos, queremos seguir mejorando el podcast y necesitamos tu apoyo. Como creadores de contenido hemos tomado conciencia de todo lo que cuesta producir un episodio de Habla Inge, coordinar, investigar, grabar, editar y mucho más. Para financiar esto y mejorar continuamente la calidad del podcast, te necesitamos. Para donar, puedes escanear el código QR YAPE que aparece en nuestros videos y redes sociales. Cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Gracias. Y actualmente, o sea, si pusiéramos los zoológicos ahorita, ¿tú crees que los animales tienen una buena calidad de vida? En los Sí, zoológicos en general, en los zoológicos ahorita en Perú, nivel Perú o nivel a nivel Latinoamérica. Perú, a ver si tengo que poner, no voy a poner como que una nota tan horrible. Yo te diría que vamos por un 5 punto algo. O sea, no está mal, porque yo creo que ha mejorado muchísimo lo que era antes, pero todavía tenemos un recorrido bastante largo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de entrenamiento, tú que has visitado muchos zoológicos, el entrenamiento es una herramienta que se usa todos los días con tus animales. Todos los días tus animales entrenan, todos los días, o sea, hay monos que le sacan sangre de los dedos para medir la glucosa y el mono está súper como que entrenado, sabe lo que va a pasar, no hay ningún problema, ¿no? Acá todavía la gente va persiguiendo con las mallas el mono, el pobre mono por todos lados. Y, y si todavía no se entiende lo importante que es el entrenamiento. Ahí yo digo, ¿no? Entonces, todavía ni siquiera hemos aprendido lo básico. O sea, sin entrenamiento no puedes tener un animal en cautiverio, porque sufres tú, sufre el animal. Entonces, hay cosas básicas que creo que todavía nos falta un poco en aceptar, en comprender, y una vez que ya se arranquen esos pasos, yo creo que ya, o sea, va a venir muchas cosas más positivas, ¿no?
Y existe también este prejuicio de, porque hay shows, ¿no? De los entrenamientos que se hacen con los animales, y yo he escuchado como, ay, no, porque es como un circo, ay, no, porque los hacen hacer cosas que no deberían hacer. Y la verdad es que muchos, todos los comportamientos que hacen son comportamientos normales, son parte de su comportamiento animal, y son partes de un entrenamiento que viene por un porqué, ¿no? Eso se hace para que el manejo sea más fácil, ¿no? O sea, que nosotros le llamamos entrenamiento operante, ¿no? Que tal vez, a ver, Grecia, explica un poquito qué es eso, pero tal vez muchos no saben Sí, qué claro. es lo que es O esto. sea, me acuerdo que cuando recién comencé a trabajar en el parque, Eric, que es el entrenador de lobos, incidía mucho en el nombre, ¿no? Porque los de marketing nos colocaban en las agendas el show de los lobos marinos. Y Eric decía, no, no es un show, es una exhibición. Y lo que estamos exhibiendo no es que el lobo le dé el besito a la persona, sino lo que vamos a exhibir son los comportamientos de prácticas veterinarias, porque ellos habían entrenado a los lobos para que los lobos puedan pararse en sus aletas y puedan revisarlos, ¿no? Entonces, esa lección se me quedó muy grabada aquí, porque no son shows, no es un circo, no es para que aplaudas que el animal te dé un besito, no, sino porque hay un mensaje de fondo, ¿no? Y bueno, el entrenamiento se basa en una recompensa o una acción positiva cuando el animal hace una actividad o una acción que tú le pides. Entonces es como un canal de comunicación que tú creas, es una relación que tú creas con el animal que entrenas. Es un lenguaje. Yo no lo entendía tanto hasta que tuve la hermosa oportunidad de entrenar a un lobo de río, a Neko, que está todavía en el parque. Y al comienzo era muy complejo. Tuve una profesora excelente que es Andrea Redowski, que es una entrenadora mexicana. Y al comienzo, Neko y yo estábamos en canales diferentes, ¿no? Era la Divorciados total, ¿no? quién eres tú y por qué tienes mi comida en la mano. Ujú. Pero fue en realidad bastante rápido que llegó un momento en que tuvimos esta conexión porque Andrea me decía, no, Eresa, tienes que ir y pasar tiempo con Neko. Es parte del entrenamiento, porque el animal te tiene que tener confianza. El animal tiene que relacionar tu presencia con algo positivo. Entonces, no entendían, me acuerdo que en manejo me decían, pero ¿por qué pasas tanto tiempo allá? Como que, o sea, tienen esta concepción de que es pérdida de tiempo. Y era como, confía en el proceso, confía en el proceso. Entonces, al final, a Neko yo podía cepillarle los dientes, porque hacía la señal de abre la boca, le tocaba todos los colmillos, le cepillaba los dientes, le revisaba todo el cuerpo y estábamos ya cerramos el entrenamiento para poder colocarle inyectables, o sea, se dejaba pinchar. Entonces, y se paraban las patas, le podía hacer una ecografía sin ningún problema. A mi señal, él regresaba a su ambiente, a su zona de refugio, porque a veces las personas le tiraban cosas. Entonces, en otro escenario, hubiera tenido que ir con la malla, atrapar al lobo con la malla, sacar el objeto, ¿no? Y en todo ese interín, probablemente el lobo se lo hubiera tragado o le hubiera podido pasar algo mal, ¿no? Pero ya con una señal, Neko sabía, entras, sabía que había algo positivo porque usualmente tenía recompensa, ahora recompensa intermitente, unas veces sí, unas veces no, como para que no sea, no, como para que no se base todo siempre en una recompensa. Y era mucho más manejable. Me acuerdo que cuando ya salí del parque, uno de los veterinarios me dijo que lo habían inyectado y que el animal se había dejado sin ningún problema inyectar. Entonces, te das cuenta con una tanta inversión de tiempo cómo cambia la vida de un animal. O sea, de pasar de ser perseguido a tener confianza en su cuidador, a tener confianza en la gente que lo está cuidando, a tener una mejor calidad de vida, a no vivir con miedo, ¿no? A vivir y, o sea, Andrea me decía, hay estudios donde los animales prefieren alimentarse a través de un entrenamiento que simplemente colocándoles la comida en una bandeja. Porque Qué loco. se estimula su mente, y en especial porque la gente Ujú. todavía no entiende que los animales tienen capacidad cognitiva bastante desarrollada. Hay muchas especies que son muy inteligentes, pero todavía tal vez nosotros como humanos no somos tan inteligentes como para poder comprender cuál es ese canal de lenguaje, ¿no? Tienen estas relaciones muy complejas que todavía no las entendemos, pero porque no las entendemos no quiere decir que no existan. Entonces, cuando ya entiendes esta conexión, este canal de comunicación, te das cuenta lo importante y el impacto que tiene en el cuidado de un animal
cuando ya empiezas a entrenarlo, cuando empiezas a trabajar en enriquecimiento ambiental, cuando la gente y los cuidadores ya son conscientes de lo importante que es, ¿no? Entonces sí, entrenamiento animal, por favor. Hay cosas tan locas que pueden hacer con entrenamiento. Sí. O sea, he visto, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a una beca de zoológicos al zoológico en Denver. Y me acuerdo que nos sentábamos a conversar cuáles eran los problemas que teníamos con los animales. Algunos eran muy, muy parecidos y luego tuvimos un taller para dar ideas de enriquecimiento ambiental. Y ya, estos monos ya estaban en otro level porque ellos ya tenían tablets. Entonces Ya, sí, ejercicios a través de tablets y ya esos chicos ya estaban como que en otro nivel, ¿no? Yo seguía con mis sí. palitos y mis bambúes y ellos ya estaban con tablets. Pero al fin y al cabo hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Puedes sacar sangre, revisar todo el cuerpo del animal, Ujú. hacer que se mueva. Uy, es infinidad. Entonces, Limar las patitas, las uñas, todo, los cascos, ajá. todo. Inclusive algo que es como que doloroso, entre comillas, que es una pinchada de una jeringa. El animal comprende ese dolor, lo tolera, porque sabe que viene un beneficio. O sea, Ujú. ya es un nivel de comunicación mucho más avanzado, ¿no? Y eso para mí sería mi sueño hecho realidad, mi regalo de cumpleaños, que sean, o sea, las personas que cuidan animales sean conscientes de cuál es el impacto que podrían lograr a través de esto y que le den el valor que merece. El valor que Ujú. merece un área de bienestar animal, el valor que merece enriquecimiento, el valor que merece entrenamiento, ¿no? Que no sea simplemente como que tengo que tenerlo porque me lo dice la ley o que tengo que tenerlo como que por imagen o porque, uy, es un zoológico y tengo que tener mi área de bienestar así esté abandonada. No, o sea, es un área que es una de las pilares. O sea, tienes Ujú. veterinaria, tienes nutrición, tienes manejo y tienes que tener bienestar animal. O sea, son tus áreas que van a soportar todo el manejo diario de un animal o de una colección. Y que trabajen en conjunto, ¿no? Porque Exacto, y que muchas tengas veces están animales de... separadas. Ah, no, toda la vida, divorciadísimos. Sí, Entonces, al súper final, divorciadas. tus esfuerzos se van al tacho porque el veterinario no le comunicó a la nutrición que el animal está enfermo y no puede comer eso. La nutrición Ujú, hizo la dieta, perjudicó al animal y luego entre los dos hubo un pelea. Y después que por ujú, qué bienestar hizo eso y después que manejo no hizo nada, no, es pésimo. Entonces sí, sí, comunicación, mucha madurez. Yo creo que he sí. aprendido muchísimo. Obviamente tengo que hacer un mea culpa de muchos errores porque uno también tiene que aceptar que vas aprendiendo cosas, vas cometiendo errores y tener mucha madurez emocional, mucha comunicación y enfocarse que al fin y al cabo todos teníamos un objetivo común que era el bienestar, ¿no? Y dejar un poco de lado las cosas internas O para egos internos, ajá. egos internos. No quería decirlo, pero Sí, sí, no hay que decirlo. Egos. de Ajá. todas maneras. Y para que, oye, estás trabajando para los animales, no estás trabajando para ti y tu beneficio, ¿no? Eso Ujú, es lo creo lo sí. bonito de las personas que trabajamos con animales en general, que hay como que un objetivo común que es el bienestar de ellos, ¿no? Y eso va encima de muchísimas cosas. Yo creo que al menos para esta nueva generación, como inculcar eso, ¿no? Un trabajo más multidisciplinario. Creo que por un largo tiempo nos centraron y nos enfocaron tanto en una disciplina y quedarnos ahí como cuadraditos. Y creo que ahora ya llegó el tiempo de aprender entre todos. O sea, cada uno tiene su especialidad, pero tú tienes que respetar también la especialidad del otro y trabajar en conjunto. O sea, nadie es más que el otro. Simplemente apoyarse. Entonces, ya, para cerrar aquí la idea, entonces, es más trabajar en conjunto, ¿no? Para hacerlo también la vida más fácil para nosotros, para los animales, para todos. Entonces, pasando a la otra pregunta, ¿todas las especies pueden ser mantenidas en cautiverio? Yo creo que es muy complejo. Yo creo, o sea, si me dieran a elegir, no creo. No creo que todos los animales, justo me comentabas el caso de las orcas, Ujú, hay animales que tienen capacidades cognitivas tan altas de que mantenerlos en cautiverio es muy complicado, muy complicado. Se tendría que evaluar muchísimo cuál es el objetivo de mantenerlo en cautiverio. Yo sinceramente no tendría ningún tipo de orcas ni de mamíferos en cautiverio, a menos de que tengas un muy buen motivo y un muy buen espacio para mantenerlos. El tema de primates,
por ejemplo, chimpancés o los pelirrojitos, que son los orangutanes, hay lineamientos muy complejos en otros países para tenerlos en cautiverio, porque son animales que tienen capacidades cognitivas muy desarrolladas, Sí. son muy conscientes de su entorno, es muy complejo tenerlos encerrados, ¿no? Es más, como que yo creo que vamos a llegar en un punto, y lo cual también me gusta mucho, que es saber de que es un crimen tener animales así encerrados. Es como si tuvieras una persona encerrada en un cuarto, ¿no? Son, son animales muy sensibles. Entonces, yo creo que estamos ya apuntando para ese lado, ¿no? No puedes tener un orangután, hasta donde yo sé, no puedes tener ni un chimpancé ni ningún orangután si no cumples varios requisitos para tenerlos en cautiverio, ¿no? Porque son animales que sufren mucho, que son muy conscientes de su entorno, y no todos los animales pueden mantenerse en cautividad. Estos animales que están en los zoológicos, ¿realmente pueden ser liberados? ¿Qué requisitos tú crees que ellos necesitarían tener para poder ser liberados? ¿O cuál sería como que el protocolo ideal para nosotros poder liberar animales? Yo, por ejemplo, personalmente, yo estoy en contra de que liberen los animales en las condiciones que Perú está, o sea, cómo se está haciendo actualmente. Ah, claro. Pero quiero ver qué piensas y de ahí vamos discutiendo de eso. Sí, yo tuve la suerte cuando estuve todavía en la universidad de ir a un centro de rescate y tener un voluntariado. Fue cortito, pero Ujú, me dio como que más luces acerca del tema de rehabilitación. Es Taricaya, no sé si has escuchado porque en ujú, un momento se volvió como que bien famoso. Y Taricaya, dentro de este centro de rescate, trabajaban con maquizapas para su liberación, ¿no? Y en este corto tiempo en el que estuve, entendí que es un proceso muy complejo, ¿no? Primero tienes que recepcionar a los animales, evaluar cómo están de forma de salud, si es que tienen alguna enfermedad, si es que no tienen una enfermedad, y luego pasar a hacer una evaluación ya psicológica del animal, o sea, en qué condiciones está ese animal para poder ser liberado. Al mismo tiempo también tener otro estudio de investigación de cómo, otro estudio, perdón, hacia dónde le vas a liberar, en qué ecosistema le vas a liberar, cuál es el impacto de liberar un animal en ese ecosistema, se va a ujú, adaptar, no se va a adaptar. Entonces son muchos procesos que se tienen que dar al mismo tiempo y varía de individuo en individuo. O sea, a mí me ujú. parece loquísimo eso. Hay animales que se van a adaptar. También hay un programa en Animal Planet que es Escuela de Chimpancés, si es que no me equivoco, donde también son escuela de orangutanes, donde son orangutanes que son rescatados, pero pasan por un proceso como fuera una escuela. Se tiene que evaluar si el animal, después de esta escuela, todavía va a poder sobrevivir. Pasan como que a una isla intermedia y luego recién pasan a un proceso de liberación donde aún tienen que ser monitoreados, ¿no? Es un proceso muy complejo, como dices, ahorita, o sea, si me dijeran, yo te diría de que Perú probablemente podría con un 1% de todos los animales que les llegan Ujú, y que realmente pasen por este proceso, ¿no? Y que no sea simplemente como que te recepciono, te suelto y ya ves por tu vida, ujú, porque al final estás lanzando ese animal a la muerte, porque son animales de exacto. que probablemente o han sido mascotas o han pasado algún proceso traumático o no es su espacio, no es su ambiente, no van a encontrar la comida que necesitan allí, o tal vez ese espacio donde lo soltaste ya tiene una comunidad armada de, por ejemplo, Exacto. nacionales, Ujú. lo van a excluir, lo van a matar, lo van a agredir. Entonces, imagínate, si para a un biólogo o una persona vas a la selva y tienes que permanecer por ahí, por lo menos en campo, varias semanas para entender cómo funciona un ecosistema, tienes que hacer ese mismo proceso para poder devolver a un animal a vida silvestre. Entonces, a ver, este más lo voy a tomar como tal vez un consejo. ¿Qué podríamos hacer si nosotros como visitantes estamos en un zoológico y vemos algún animal que está bajo de peso o que no tiene pelo o vemos algún aspecto, alguna característica que nosotros podamos pensar de que está sufriendo de maltrato animal? ¿Cómo nosotros como visitantes deberíamos actuar? Excelente pregunta. Bueno, ahorita en Perú tenemos esta ley de bienestar animal, entonces de una u otra manera respalda en caso de que tengas alguna sospecha de que existe maltrato animal.
Y, por ejemplo, si vas a un zoológico y ves un animal que tú consideras que no está bien alimentado o que tiene algún problema, primero es hablar directamente con los cuidadores. Y acá tengo la visita de un animal. Gatito. ¿Tú quieres ser famoso? Y ese famoso. Entonces, lo primero, siempre consultar a los cuidadores, porque a veces, por ejemplo, en el zoológico hemos tenido animales que, por ejemplo, este tigre que era Narek, que nació con una malformación, entonces cuando tú lo veías era un palito, no era súper delgadito y era parte de la enfermedad, a pesar de que Narek comía muy bien, tenía este problema. Y entonces las personas, obviamente la impresión que te da es que ese animal no come, ¿no? Entonces, como no había nada de información acerca de Narek y de esa enfermedad, para variar, todo se era como que no, nadie tiene que darse nada. Las personas tenían quejas. He visto muchísimos artículos acerca de Narek en páginas de animalistas y era como que no es posible. Porque para mí es totalmente entendible, ¿eh? O sea, los animalistas, yo los considero como críticos que nos pueden dar el chance para saber en dónde mejorar, ¿no? Obviamente sin irse a muchos extremos, porque también hay gente que es muy extrema, pero te dan muchas luces por dónde ir, ¿no? Y en este caso, primero, si estás en un zoológico y ves algo así, comunicarlo a los cuidadores, a los guardaparques, ¿no? Yo creo que todo zoológico debería tener un área que pueda responder al público acerca de estas dudas, porque es tu trabajo asegurar que ese animal tenga bienestar. Y si ves a alguien que no tiene idea de lo que está pasando y tiene dudas, tú puedes responder como cuidador, tú puedes responder como jefe, tú puedes responder como encargado de área, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y haces que esta persona se vaya con una buena percepción, se vaya con información y esta persona también pueda contarle a otras personas qué es lo que está pasando con ese animal, ¿no? Yo creo que es un win-win de los dos. Gana la persona y ganas tú como parte del staff del zoológico, ¿no? Y en caso de que ¿cómo se llama? No te den una respuesta, tienes una duda de que ese animal está maltratado y el zoológico no te da respuesta, puedes ir a CERFOR o puedes ir a la policía y puedes hacer una denuncia, ¿no? Entonces ahí ya vas como que por un camino que paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? En caso no tengas respuesta, ya puedes ir a hacer una denuncia. Yo creo que siempre es importante intentar obtener información de la institución, porque algunas veces es parte del comportamiento natural del animal también. O sea, los animales pasan por momentos de estivación, de invernación, y vas a ver a los animales tal vez en un no sé, un estado de que normalmente no deberías verlos, Claro. ¿no? Y es parte de, o sea, no es que no los están alimentando o no quiere comer, simplemente es parte de su comportamiento natural. Y que me ha pasado, me han dicho, ay, no le están dando de comer, que la señora está en invernación, está durmiendo, no lo puedo despertar para que coma, ¿no? A las personas les encanta hacer estas novelas enormes de los animales. Siempre piensan de que no comen, pero igual, ¿no? O sea, acá es como que es agarrar estos problemas y ver qué oportunidades te dan. La gente te decía, no, los monos no comen y por eso les tiramos frutas, ¿no? Era, creo que la mecha diaria en el parque. Ok, tú como jefe sabes, la gente está muy exasperada porque piensa que los animales lo comen. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué hora comen los animales? La gente lo puede ver. Entonces lo que yo puedo hacer es, oye, los horarios de alimentación donde yo sé que no es nada dañino para el animal que lo estén observando y que sé que se puede manejar y puede estar staff de educación y de marketing allí. Entonces yo publico los horarios de alimentación. Yo hago partícipe a la gente del proceso de alimentación de la jirafa, ¿no? Entonces la gente ve qué es lo que come la jirafa, le explico de una forma muy, muy bonita por qué la jirafa no puede comer plátanos todos los días, ¿no? Y le muestro qué es lo que come la jirafa y la jirafa está súper feliz porque está alimentándose, hay gente que está aprendiendo. Entonces, ahí agarras un problema y ya lo transformas en una oportunidad, ¿no? Y eso es súper llamativo porque a la gente le encanta ver cómo los animales comen. O sea, es como que llena un tema de satisfacción interno si ven que el mono está comiendo. Entonces, es como que ya sean felices porque esta oportunidad. Y es una oportunidad con costo cero para el zoológico. Es algo, un proceso que se da todos los días. Y de ahí puedes sacar muchísimos insumos, puedes vender nuevos productos, por ejemplo, hay como que el tour de alimentación en el zoológico, ¿no? Entonces tienes toda esta gama de horarios, te llevo con tour, al final almorzamos todos juntos, mil oportunidades que se pueden dar, ¿no? Entonces siempre es como que estas cositas y buscar
qué cosas más se pueden hacer, ¿no? ¿Qué Se pueden oportunidades? hacer. Exacto. Entonces, listo, Grecia. Entonces, último mensaje para terminar. ¿Los zoológicos hacen conservación? Los zoológicos con planes de conservación, si hacen conservación, Conservación. sí, Ujú. yo creo que a eso tenemos que apuntar, ¿no? Que los zoológicos se dejen de tener esa imagen de cárcel y puedan apuntar a ser una herramienta de conservación y que sean un espacio de rehabilitación para estos animales que vienen de tráfico. Listo. Listo, Grecia. Entonces, muchas gracias por haberte dado este tiempo con nosotros. Esperamos tenerte más adelante con otro tema así también. Y nada, listo, esto fue todo. Nos vemos en un próximo capítulo, chicos. Chao. Pierina y Jonathan Mendoza son conductores y productores de Habla Inge. La voz en off y Siri son de Lisbeth Lupa. El logo fue diseñado por Romina Moreno. Las caricaturas son obra de Katia Kisic. Nuestro tema musical lo compuso Diego Cachi Calibre. Que tengan un ingenioso día y gracias por escucharnos.